Matú. Espera que justo voy a hablar, hijo. ¿Hola? Hola, ahí se escucha. Hola, Sol. Bárbaro. Hola, Cel. No se te ve, activa tu A cámara, ver, Sol, dale. y ya damos comienzo a la reunión. A ver qué pasa. Ahí está. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a todos. En nombre de Fermín, Silvana y mío, que para quienes no me conocen soy Solange Saimonet, somos los coordinadores actuales de la zona de Mar del Plata. Bueno, estamos muy contentos de que estén participando. En esta ocasión, como asociación, como ADRA de Recursos Humanos, convocamos a empresas familiares en tiempos de COVID. Nos pareció que era una buena oportunidad y que nos iban a dar un conocimiento que en las épocas que estamos viviendo de COVID, en las empresas familiares, que suelen ser las pymes, son las que, bueno, tuvieron que afrontar grandes cambios. Si bien todas las empresas han tenido que realizar cambios, por ahí pensamos que las empresas grandes o multinacionales están más preparadas o más acostumbradas a tener que ir adaptándose y cambiando sobre la marcha. En cambio, las pymes seguramente tuvieron que hacer un esfuerzo extra y hoy están atravesando un momento muy particular, y es por esto que, bueno, nos pareció interesante poder trabajar con DIADEF en conjunto y poder armar esta webinar. No me voy a extender mucho más porque realmente son muchos, así que le voy a ceder la palabra a Jorge Terreu, que es directivo de ADRA en todo el país. Gracias. Bueno, muchas gracias, Solange. Muy buenas tardes a todos. Como primera medida, agradecer a ADRA Comisión Mar del Plata por la posibilidad de poder estar coordinando esta actividad y agradecer también al IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que tiene presencia en más de 20 ciudades del interior del país, y tenemos la suerte de contar entre los panelistas de hoy con la presidenta de la institución. Así que la mirada, un poco la intención, como decía Solange, es tener una mirada multidisciplinaria acerca de cómo atraviesa esta crisis del COVID a todas las empresas familiares. Así que vamos a hacer algunas reflexiones mientras los panelistas calientan motores. Y podríamos decir, arrancar esta actividad diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguimos, no? Haciendo un breve repaso, podemos decir que el 70% de las empresas familiares no sobreviven a una segunda generación. Sin embargo, son el sustento sobre el cual se apoya la economía nacional. Bien, y si bien las empresas familiares ya venían con una transformación en lo que requiere al mundo digital, ahora se encuentran con una nueva situación, que es este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, a una situación se le agrega a otra, donde no está, para nada está esperado. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se adapta la empresa familiar a esto? Y básicamente el tema del teletrabajo, como ustedes saben, vino a irrumpir en forma totalmente inesperada. Pero en muchos casos fue la salvación para seguir activos. Y este tema del teletrabajo trajo un cambio de vida, no solamente en el trabajo, sino también en la familia, porque hubo cambio de roles. En algunos casos, el papá se tuvo que quedar a trabajar, a hacer teletrabajo, mientras que la mamá iba a la oficina o a su propia actividad, y empezó a generar situaciones que no estaban previstas. Entonces, algunos se enamoraron de este tema del home office, pero otros no, y no es tan difícil de adaptarse. Y tenemos entonces un tema que varía. Antes se acuerda que hablábamos del work-life balance, o sea, el equilibrio que se buscaba entre el trabajo y la vida. Ahora tenemos lo que se llama el work-life blending, es decir, cómo complementamos el trabajo y la vida cotidiana en un mismo espacio físico.
Esto es algo inédito para las empresas familiares. Bueno, manejar esto no es sencillo porque en muchos casos genera un tipo de ansiedad e incertidumbre y se vuelca en un estrés que se manifiesta a través de desequilibrios vinculados a la alimentación, al sueño, inclusive hasta las mismas relaciones entre los integrantes de la familia. Un reciente estudio de la Universidad 21 acerca de este fenómeno nos dice que el 48% de los trabajadores tienen problemas para relajarse después del home office y que el 36% encuentran más difícil el momento de volver a trabajar. Y el 36% está tan cansado que no puede realizar otra actividad luego de finalizar la jornada laboral. Inclusive se han dado situaciones tales como en los sindicatos, ¿no? Porque ahora cambia. A ver, la gente no está más en las empresas, entonces, ¿dónde los van a buscar? Me comentaban el otro día situaciones inéditas como gente del sindicato contactando por LinkedIn a sus afiliados para tratar de ver cómo estaban. Y bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Y también van cambiando algunas cosas como que los beneficios que antes estaban en sede de la empresa ahora pasan a ser paquetes de compensaciones para atender aquellas utilizaciones de los elementos particulares de la gente, ¿no? El espacio físico, cómo se remunera esto, cómo se compensa el espacio físico, la luz, la calefacción, la notebook. Bueno, se está comenzando a hablar de estos temas. Pero ¿cuál es la clave? La clave es poner a las personas en el centro de la escena, con un sistema de acompañamiento y de contacto permanente que les permita poder continuar con esta nueva realidad y adaptarse rápidamente a esto. Y esto es reconvertir el miedo como un mecanismo que impulse a tomar decisiones útiles. Sin duda que estamos como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y cuál es la oportunidad de aprendizaje para las empresas familiares? Miren qué interesante, la de integrar las generaciones más jóvenes con las generaciones con mayor experiencia, a través del uso de estas herramientas digitales, de la utilización de la tecnología. Así que bien lo podemos ver como una excelente oportunidad de integración, sabiendo de las algunas dificultades que a veces atraviesan las empresas familiares en pos de los conflictos que se dan en el seno de ello, ¿no? Y no solamente es una oportunidad de aprendizaje, sino también que es una oportunidad desde el punto de vista individual de una introspección, de facilitar una introspección individual. Bien, y así como hablábamos de las generaciones X, Y, ¿se acuerda? Z, millennials, hoy estamos hablando de la generación COVID. La generación COVID es aquella que está preocupada por trabajar en una empresa sustentable, que cuida el medio ambiente, que cuida los hábitos de alimentación y que tiene un alto grado de solidaridad que esta situación ha venido a develar. Y todo esto en función de cómo imaginar cómo seguirá los pasos en el futuro en el mundo del trabajo. Bien, pero sin duda que las empresas que mejor van a subsistir y que mejor se van a sustentar en esto son aquellas que han ejercido un liderazgo efectivo, inclusive antes de la pandemia, ¿no? Legitimado por sus colaboradores. Bien, no me quiero extender, sencillamente decir que temas de comunicación, temas de incertidumbre, son conceptos centrales que atraviesan a las empresas familiares en este contexto. En ese sentido, aquellas que tengan una mejor transparencia en sus mensajes son las que mejor la van a atravesar. Pero bueno, para hablar un poco de este tema, la voy a convocar a la doctora Verónica Pino, especialista y experta en esto, para poder escucharla y que nos explique un poquitito en un modelo de incertidumbre, ¿cómo deberían estar tomando decisiones las empresas? Bueno, muy buenas tardes. En principio, bueno, agradecer a ADRA por la invitación y a IADEF. Y bueno, en este espacio un poco la idea es pensar algunas cuestiones que tienen que ver en torno a la toma de decisiones, que si bien es un tema bastante complejo, se complejiza aún más con todo esto que estamos atravesando. Y en algo vamos a estar todos de acuerdo en que permanentemente estamos tomando decisiones, pero estas decisiones que nosotros tomamos son decisiones que están vinculadas a lo diario, a todo lo que tiene que ver con lo operativo. Pero cuando tenemos que tomar decisiones más importantes, aquellas que involucran un cambio, que tienen un impacto en alguna persona o en nosotros mismos, tomar decisiones
se vuelve algo difícil y nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Porque cuando tomamos decisiones, tomar una decisión implica morir un poco, porque de algún modo nosotros dejamos morir aquel camino que nosotros no vamos a transitar. Y esto nos genera una sensación de angustia, el no saber qué hubiera pasado si hubiésemos elegido otra opción. Por esta misma razón, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones para tomar decisiones que a veces no, que inciden en los resultados que a veces no son los deseados. Por ejemplo, una de las cuestiones para tomar decisiones es no definir claramente el problema. Y aunque a ustedes les parezca que es un tema menor, tomar decisiones, no sé si se me ve, porque se había bloqueado el video. Bueno, continúo. Sí, se te ve, Verónica, no, pero no la pantalla. No perfecto, sé si porque se había bloqueado y me quedé como en blanco. Bueno, les decía entonces que son múltiples los factores que inciden en estos resultados, digamos, en no poder tener las decisiones que nosotros esperamos, el resultado, que tiene que ver con no definir claramente el problema a resolver, no recolectar una información que sea pertinente, es decir, poca información, decido con lo que tengo. Esto también es conocido como el error del experto, o buscar excesiva información, y de alguna manera es una excesiva racionalización, me agarra lo que se conoce como parálisis por análisis. Tengan en cuenta que todas las decisiones, hoy ya no se discute, las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Lo que es racional es la justificación que nosotros damos a esa decisión que tomamos. También puede ser que tomemos decisiones a destiempo, ya sea que por la prisa nos haga tomar decisiones sin medituar las consecuencias, o que dejemos pasar el tiempo. O pensar también en nuestra empresa que no se pueden generar nuevas ideas, que ya está todo dicho, que ya está todo hecho. Todos estos factores inciden en que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de calidad. Pero tenemos que tener en cuenta una situación. Por más que nosotros tengamos en cuenta todo esto y y transitemos por un proceso de toma de decisiones, que lo hay, eso no significa que nosotros tengamos un buen resultado. ¿Por qué? Porque el azar, que está presente en todas las relaciones humanas, tiene una importancia muy importante, o sea, tiene una gran importancia. Lo que nosotros hacemos habitualmente, no en tiempos así tan complejos como esto, es tratar de reducir la complejidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo reducimos la complejidad en estos momentos donde ya que venimos en un mundo complejo, pero que en este momento, con la irrupción de esta pandemia, se rompió un equilibrio? Y si nosotros nos ponemos a pensar apenas, no sé, a principio de año, si hubiésemos pensado un poquito qué podría llegar a haber pasado, no, realmente es algo inimaginado lo que ocurrió. Y nos colocó, esta situación que rompió este equilibrio, nos colocó en un tiempo de suspenso, que de alguna manera nos iguala a todos, pero que por sobre todas las cosas, y eso nosotros lo vemos en las empresas, y lo que nos pasa a nosotros, nos enfrentó con nuestra propia sombra. No todos lo tomamos de la misma manera, las consecuencias no son para todos iguales, y en este caso primero debemos pensarnos en forma individual para poder repensarnos en forma colectiva. Es claro que nosotros en este momento tenemos muchas más preguntas que respuestas, porque hay una multiplicidad de factores que escapan a nuestro control. En este tiempo de suspenso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es observarnos, tomar en cuenta cuáles son nuestras perspectivas, revisar si nuestros patrones de comportamiento están en eje con los valores de solidaridad, cooperación, empatía, repensarnos cómo digamos, en forma individual, en forma como familia, y después repensarnos como familia empresaria. ¿Cómo se puede hacer? A través de la comunicación, porque nosotros necesitamos información, necesitamos que la información fluya de una manera para que podamos nosotros tomar decisiones en equipo.
es muy importante generar estos canales, aceitar todos los canales de comunicación, porque, como dice, la antropología tiene un concepto que es muy interesante, que habla de silos, para señalar aquellos diferentes sectores de una empresa que no se hablan entre sí o que no comparten la información, que aún hablándose entre sí, no comparten información que es importante y trascendental para la empresa. En estos tiempos tenemos que trabajar en función de que eso no suceda. Y la verdad es que, como decía Jorge al inicio, digamos, la irrupción de las redes sociales, de todo lo que tiene que ver con el manejo del trabajo home office, de las posibilidades de trabajar desde un lugar y desde un tiempo que es distinto, nos hace repensarnos permanentemente. Es tiempo también de que nos unamos y que entendamos que hay generaciones a las que les va a costar un poco más el tema del uso de las plataformas, a otros les va a ser como más sencillo, pero bueno, la idea de pensar en este tiempo es ser flexibles, establecer condiciones que sean válidas para los tiempos que corren, porque son tiempos muy diferentes. Se dice que nada será como antes, y yo creo que nada va a ser como antes, pero no sabemos cómo va a ser. A medida que el tiempo transcurre, las cosas van cambiando. Si es bueno o malo, lo veremos con el paso del tiempo. Lo que nosotros podemos es lo que podemos hacer es poner lo mejor de nosotros, porque en realidad lo que está por venir todavía no lo conocemos, no sucedió, está por venir. Bueno, y con esto ya redondearía y quedo para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Les recordamos a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Zoom. Así vamos recolectando las inquietudes y al final de las exposiciones podemos ir dando respuesta a todas esas preguntas e inquietudes. A continuación vamos a presentar a la licenciada Laura Espina. Y se está hablando de incertidumbre. La pregunta sería, o que nos podemos hacer, ¿la incertidumbre es algo natural dentro de la condición humana? Y en ese caso, ¿cómo se potencia en un escenario de crisis como estamos transitando en el contexto de la pandemia? ¿Y cuáles serían los elementos que deberían tener en cuenta los líderes que conducen las organizaciones justamente para poder manejarse en este mundo de incertidumbre? Laura, ¿vos nos podés dar respuesta a esto? Trataré. Bueno. Acercarme. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Adra y Adef, por el encuentro, que siempre son buenos. Los encuentros más en estos tiempos necesitamos encontrarnos, como sea. Sí, en continuidad, Jorge, con lo que vos planteaste al principio, con lo que decía recién Verónica, realmente tenemos que pensar que la incertidumbre y la certeza son estados con los que transitamos permanentemente, pero que por ahí hay momentos como este en que lo registramos con más claridad, ¿no? Vos decías hoy que esta es una situación para generar aprendizaje, y por ahí un aprendizaje es esta oportunidad, digamos, de integrar esto de que el saber y el no saber conviven permanentemente en nuestras vidas, y cómo por ahí aceptarlo de una manera un poquito más flexible y manejarnos mejor, ¿no? En ese par. Yo les voy a traer algunas imágenes que quiero compartir mientras voy charlando con ustedes. Aquí, no sé si se ve, bueno, a modo de... Sí, perfecto. De juego introductorio, les presento esta imagen que hay que ordenar, ¿no? Que es caótica en principio, y podemos pensar que sería una buena lectura del año 2020, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora con este año. Lo teníamos previsto de una manera y de pronto realmente apareció algo que atravesó todo y nos dejó en esta
lejos de lo previsible, ¿no? Para hablar de la incertidumbre, primero voy a hablar un poquito de lo que es el estado de certeza. Insisto que son estados que transitamos, ¿no? de un momento a otro, aunque preferimos quedarnos con la idea de que estamos seguros de dónde estamos y hacia dónde vamos, pero en general no es así. La pandemia nos lo muestra de una manera como muy brusca y repentina. Por ahí en estos últimos, este concepto de la nueva normalidad, que es, me parece, un intento justamente en relación a la incertidumbre, ubicarnos en algún lugar donde es posible prever algo en lo próximo. Bueno, vamos a salir a trabajar con ciertos protocolos, podemos empezar a movernos, ¿no? Manteniendo las distancias, incorporar aquello que era la incertidumbre en el primer momento de la pandemia, donde no entendíamos nada, ¿no? Como el cartelito que les puse al inicio. Y en una reorganización aparece esto que es una opción calmante, que es poder prever con plazos más cortos, ¿sí? Prever otras cosas que las que teníamos previstas, pero que permiten dar un cierto marco de continuidad. Respecto de la incertidumbre, la palabra tiene tres sentidos que a mí me parece que está bueno que las revisemos. Para esto que decía Verónica, poder pensar qué nos pasa a las personas, qué pasa en cada individuo dentro de una organización, a qué prestarle atención, ¿sí? A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros colaboradores, con lo que nos pasa con la incertidumbre. Tiene el sentido de la duda, ¿no? Que genera esta vacilación, está asociado a la emoción de la angustia. La angustia es esta sensación de opresión, de falta de aire que podemos tener en algún momento y que no tiene definido un objeto, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que nos angustia, pero lo percibimos como algo que lo llevamos en el cuerpo, ¿no? La inquietud, que está, la intranquilidad, ¿no? Asociada a la emoción de la ansiedad, que es esto que a veces decimos, a mí muchos pacientes me lo dicen últimamente, me quiero dormir y me quiero despertar, ¿no? Despiértenme cuando haya pasado, ¿no? Que es esta relación angustiosa con un tiempo, que necesariamente hay que transitar y hay que encontrar la mejor manera de transitarlo. Y el tercer sentido de la palabra, que es recelo, en este sentido donde aparece la sospecha o la desconfianza, esto de que no sabemos qué paso dar, ¿no? Y que además estamos en este estado de alerta permanente respecto de contagiar o ser contagiados, o de todas las previsiones que tenemos que tomar para movernos las 24 horas del día. El estado de hiperalerta es esto de que hay que controlar múltiples aspectos de la realidad todo el tiempo. No podemos descansar de esto. Lo cual aumenta la angustia y la ansiedad, ¿sí? Hay que pensarlos como estados en este momento, digamos, esperables, emociones que serían normales hoy, ¿sí? Estar todo el día, tanto en casa como cuando salimos de casa, tenemos que prever un montón de cosas, además de aquello que vamos a hacer. Vamos a salir a hacer las compras, pero primero tenemos que pensar en las medidas precautorias que tenemos que tomar, ¿no? Los que empezaron a salir a trabajar, lo mismo, la distancia con la que van a estar en el otro. Cuando llegamos a casa, todo lo que tenemos que hacer para higienizarnos, ¿no? Y esto se suma a los objetivos que tenemos en el trabajo o en casa o en la vida. Entonces, yo les quería señalar brevemente qué tener en cuenta con las personas que tenemos cerca, con nuestros grupos de colaboradores, para ver si hay alguien que necesita una particular ayuda, ¿no? Y una de las cuestiones que podemos detectar en una persona es esto, una gran dificultad para sobrellevar el día a día, ¿no? Esa persona que no se puede recuperar.
Estas son las señales que podemos observar, ¿no? Cuando alguien tiene una gran dificultad para pensar en cosas muy sencillas, las de la vida cotidiana, cuando alguien está abrumado, cuando aparecen síntomas físicos, los dolores de cabeza, las contracturas, la sensación permanente de que solamente va a venir algo malo, ¿no? Los enojos. Nosotros conocemos a nuestros compañeros de trabajo o a nuestros familiares en su, digamos, en su carácter, y puede haber personas que se enojan y que tienen este estilo, pero cuando algo está por encima, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver en el otro, es para prestar atención y ver si lo podemos ayudar de alguna manera. ¿De qué manera? Lo que cada uno de nosotros puede hacer, bueno, y decía un poco algunas cosas Verónica, es esto de expresar lo que sentimos, poner en palabras siempre genera alivio, ¿sí? Contar con los otros, no culpar a nadie, no culparse uno de lo que está pasando, sino entenderlo como una situación que hay que atravesar, ¿no? Respirar, tomarnos 5 minutos, ¿sí? Cuando estamos haciendo nuestras cosas, en ese estado de hiperalerta, tomarnos esos 5 minutos para respirar profundamente. Como decía la propaganda, me tomo 5 minutos, me tomo un té. Bueno, respiremos profundamente porque eso alivia realmente. Primero el cuerpo y después calma la mente. Y por último, Jorge, ya veo que estás ahí, así que me tengo que apurar. Por último, ¿qué puede hacer el líder? En relación al liderazgo, que era una de tus preguntas, Jorge, me parece que el líder no es solamente el jefe de grupo, el jefe de familia. Líder es esa persona que el grupo elige también hoy, como la persona que tiene las características para ofrecer esta función que pongo abajo, que es la función guía. El que tiene esa capacidad de calma, de sostén, de acompañar, que es una presencia que es calmante para el grupo y que es el que puede por ahí invitar a la charla, el que puede escuchar sin juzgar a lo que le pasa al otro, y que por ahí puede llevar al equipo la posibilidad de crear, digamos, modos de trabajar, redefinir tareas para aquel que hoy no puede hacerla y que por ahí necesita ser relevado y estar en otro rol, ¿no? Como que la función del líder fundamentalmente hoy es, me parece, ¿no?, en los aspectos emocionales, es la de una presencia, sobre todo, el que no se cae, ¿sí? Y el que confía en el proceso. Bueno, esto también pasará, dice el título de un libro que me gusta mucho. Bueno, esto es todo lo que tengo para contarles. Bueno, gracias, muchas gracias por ahora, Laura. Vamos a quedar después a esperar las preguntas. Muy valioso tu aporte y esta mirada. Y ahora prometimos multidisciplinas, así que vamos a hacer un giro y vamos a pasar del ámbito de la psicología al área jurídico-legal. Para eso lo tenemos y lo convocamos al doctor Ricardo Bulminelli. Y a Ricardo, ¿estás por ahí, Ricardo? Si querés habilitar la cámara, así te vemos. Sin duda también que esto genera toda la cuestión jurídica, siempre un signo de importancia y un símbolo de preocupación. Y sobre todo en temas o en escenarios de pandemia. Entonces, lo que te quería preguntar, Ricardo, es ¿qué consejos básicos le darías vos a los integrantes de una empresa familiar en las actuales circunstancias? Y aparte, conocer a tu juicio cuáles son las inquietudes más comunes que suelen tener los integrantes de una familia, de una empresa familiar, a la hora de planificar. Cuando hablamos de sucesiones, cuando hablamos de cómo atravesar esta crisis. ¿Y cuáles son los instrumentos que pueden tener las empresas familiares para tener una planificación y desarrollo exitoso? Bueno, te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches a todos, un placer estar con ustedes. Yo te diría, mira, recuerdo hace muchos años una conferencia de un economista norteamericano que dijo que
los empresarios argentinos eran superhombres. En cierta forma yo creo que algo hay, por lo menos los exitosos, que no son muchos, y en ese aspecto eso es una buena noticia, pero ¿cuál es la mala? La mala es que estamos viviendo una situación inusitada, por lo menos yo tengo unos cuantos años encima y creo que la crisis más grande que he vivido y recién empieza. O sea, estamos como en un puente, ¿no es cierto? Dejamos atrás una normalidad, en comillas, a lo argentino y vamos hacia una normalidad misteriosa, que no sabemos si va a ser realmente normal. Eso podría llevarme de la mano a una serie de reflexiones que ya se han sostenido aquí, por ejemplo, la necesidad de la tecnología, la necesidad de capacitar, todo eso. Yo me voy a limitar nada más a un aspecto por razones de brevedad. Quiero referir jurídico y más particularmente a las empresas y dentro de ellas a las de familia, para ver qué reflexiones podríamos hacer, o sea, porque ¿qué es lo básico? ¿Qué le recomendaría? Porque en realidad para mí lo más importante que yo podría hacer hoy es dejar una recomendación útil. Para mí sería una aspiración que seguro no realizaré, pero bueno, yo quiero recomendarle algo a la gente, porque los empresarios del futuro tienen que ser super hombres. No va a bastar con ser super hombres. Entonces, hay muchas cosas en la empresa familiar que hay que tratar. Yo lo que estoy haciendo es invitando a pensar a los que manejan empresas familiares y a todos aquellos que de alguna manera estén vinculados, que pueden colaborar. Decir que uno aconseja pensar parecería algo obvio, porque sería irracional decir que uno no sea racional. Sin embargo, en la práctica hay resistencia a planificar. Lo que pasa es que en el caso de la empresa familia, por ejemplo, hay varios intereses involucrados, no el social o el de la empresa solo, ni el individual del empresario, sino el de la familia, que como la empresa constituye un verdadero sistema, o sea, está conformado por una serie de elementos que se interrelacionan para generar un producto que es superior al de las partes. Eso no es sencillo. Por eso lo primero que quiero destacar es que para poder elaborar o planificar en materia de empresas familiares, se requiere ser parte de esa empresa familiar. O sea, los que están más capacitados para diagramar y para planificar son los que están adentro de la empresa familiar. Los asesores podemos contribuir, pero generalmente necesitamos por lo menos un cuadro embrionario o preliminar para poder empezar a aportar. Pero son los fundadores o los miembros los que saben quién tuvo más mérito, quién se sacrificó, quién tiene más capacidad, quién merece ser recompensado de alguna manera, y qué rol a cada uno le va a tocar. Pero ahí llegamos a algo que parecería una paradoja, porque lamentablemente en los hechos no existe esa planificación en la medida que sería conveniente o que sería deseada por nosotros, pese a la prédica de instituciones como el IADEF, ¿no es cierto?, los organizadores, todos, los dos. Pero bueno, yo, por ejemplo, voy a decir algo, me voy a limitar a un aspecto, porque a veces los que están en las empresas familiares, generalmente los fundadores, tienen miedo de planificar, primero por herir susceptibilidades de los herederos, de los miembros de la familia, y también porque a veces creen que tienen que transferir derechos a bienes. Entonces, ¿se acuerdan de la máxima esa que dice que los abuelos ricos los quieren más que los abuelos pobres? Eso es una de las cosas que me vienen a la idea, pero a lo mejor no se parte tanto del aspecto protectorio a los miembros de la familia. Yo, en esta disertación que puedo hacer, voy a tratar de centrarme en eso, y hablar de la protección. Por ejemplo, yo siempre dije, cuando daba clases, siempre decía que absténgase a los alumnos de tener estados societarios que son formularios, cosa que todo el mundo usa, yo también uso, pero siempre digo de que
conveniente o necesario tener un traje a medida de la sociedad, un traje a medida. Y en las empresas familiares es más así todavía. En una empresa familiar, por ejemplo, la diagramación societaria, sin transferencia alguna de bienes, puede significar una estructura que consolide el desarrollo de la empresa que tiene como sujeto a la sociedad. Por ejemplo, voy a dar ejemplos para ser más concreto. Si un matrimonio tiene una sociedad, 50% cada cónyuge, por ejemplo, y tiene 5 hijos, si no hace nada por modificar el estatuto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando fallece ese matrimonio, heredan los 5 hijos, cada uno puede tener, por ejemplo, un 20%. O sea, como padre, cualquiera desearía que los hijos tengan una buena posibilidad en el futuro, de que no sean abusados, que no sean estafados, y que la empresa sea positiva y todo el mundo viva adecuadamente de ella. Pero bien, si yo dejo a mi hija en esas condiciones por haber planificado, el día que yo me muera y tenga ella el 20%, los hermanos podrían vender sus acciones. Y es que no hay cláusulas estatutarias que limiten la transmisibilidad. Y si eso sucediera, podría ser que la compra del paquete accionario mayoritario lo hiciera alguien hostil, y podría ser que, y esto es importante tenerlo en cuenta, que mi hija, que tiene el 20%, estuviera obligada a permanecer en la sociedad durante 80 años, que es el plazo social, sin poder irse, porque la ley argentina impide, no hay posibilidad de irse, salvo algunos casos muy contados, que ya voy a decir cuáles son. O sea que se tiene que quedar adentro aunque no vea dividendos, aunque los directivos la defrauden. Puede llegar a echar a los directivos, pero luego la mayoría va a elegir otros nuevos. O sea que estoy condenando a mi hija a la ruina, y no solamente eso, sino a una situación trágica. Y además, si el conflicto se diera entre mis hijos, todos, que fueran ellos accionistas, estoy provocando casi seguro la ruina de la sociedad, porque cuando una sociedad tiene conflictos internos en un marco de crisis como el que estamos viviendo, es muy difícil sobrevivir. Pero esto, vos decidme si me estoy pasando, Jorge. No, vale. Por otro lado, vos fijate que, voy a hablar de algunas de las cosas, porque son muchas, pero no se puede todas. Una de las cosas, vamos a suponer que mi hija está cansada, que quiere irse y quiere vender sus acciones, no se las compra nadie, los únicos que le pueden comprar las acciones son los mayoritarios y le van a dar moneda. Eso es lo que pasa en la realidad. Vamos a suponer que se aumenta el capital, por ejemplo, que licuan la parte de ella. Si ella recede, la ley argentina no le da posibilidad de que el reembolso del valor de sus acciones sea justo. O sea que yo estoy condenando a mi hija a que la defrauden legalmente. O sea, eso lo puedo evitar con una planificación, por ejemplo. Así nomás. Pero bueno, con eso, y no voy a tratar otros temas, podría solo mencionar que la ley argentina dice que el valor de reembolso es de acuerdo al último balance aprobado o que debe aprobarse, ¿no es cierto? El 240 de la ley de sociedades, y sabemos que la contabilidad no refleja la realidad, menos en un país con la inflación que nosotros padecemos. Esto podría ser perfectamente encauzado, porque en un marco de una sociedad como esta, incluso yo podría establecer diferentes categorías de acciones, podría dar acciones de una clase a esa hija que estoy protegiendo del 20%, puedo hacer que cada clase elija un director. Si yo no hago eso de dividir en clases de acciones, los directores lo eligen la mayoría. Todos los directores, porque la minoría solamente puede elegir en casos especiales usando el voto acumulativo, que es algo muy complicado, que el directorio tendría que ser más de 3. O sea que yo estoy condenando a mi familia a una situación de crisis, a un abuso, y lo puedo hacer planeando y no me cuesta planificar, porque no es que yo tengo que invertir una fortuna para eso.
Solamente tengo que tener el esfuerzo de hacerlo. Y eso lo comento, además, con otras figuras que ya son propias del derecho civil. Yo estoy hablando del societario, pero, por ejemplo, ustedes saben que ahora está el Pacto de Herencia Futura. Yo puedo llegar a atribuirle una clase de acciones a un hijo y no darle acciones a una hija que no está para estar en la empresa o que no quiero que sea abusada, y yo puedo darle bienes fuera de la sociedad, dejándola excluida de esa sociedad, y con eso no la perjudico, estoy planificando. El Pacto de Herencia Futura, artículo 10.10 del Código Civil, ahora se permite que estos pactos relativos a la explotación cierto empresarial o de hay tendencia accionaria o participación societaria de cualquier tipo, para conservar la gestión societaria, evitar conflictos, se pueden involucrar derechos hereditarios. Es una norma muy complicada que da para hablar. También se puede usar el fideicomiso, ahí sí hay transferencias de bienes, pero el fiduciante se puede conservar la posibilidad de resolverlo el fideicomiso. O sea, hay medidas protectorias y hay otras que transfieren bienes. Sí, pero así todo le garantizan al que emite los bienes ser casi dueño. Por ejemplo, el usufructo de acciones en la ley de sociedades está reglado de tal manera que el que tramite las acciones conservando el usufructo puede incluso retener el poder político de votar en las asambleas. O sea, es prácticamente un dueño. Incluso se puede reservar el derecho a participar en la liquidación de la sociedad. O sea que su hijo no es nada hasta que se muere. Y cuando se muere queda todo ordenado. O sea, yo puedo realizar un orden total que cuando me muero quedó todo muy ordenado. No se logra la perfección jamás, pero la planificación asegura una mayor eficiencia y un mejor resultado. No sé si me estoy pasando, yo creo que ya está bien. No te escucho. No escucho. No, decía que este tema sin duda que da para muchísimo más, que no lo vamos a poder agotar en unos minutos, pero me parece que es importante utilizar el concepto como disparador, teniendo en cuenta la importancia que significa a la hora de sentarse poder planificar la sucesión en una empresa familiar, para evitar no solamente conflictos a futuro, sino también para que sea una plataforma de desarrollo en el momento presente, ¿no? Independientemente del contexto que estamos viviendo, creo que son temas que lo trascienden y que de igual manera deberían ser tratados. Así que por ahora lo vamos dejando así, Ricardo. Dejamos abierto a preguntas, si te parece, si hay alguna parte del público, alguna pregunta en particular, y lo vamos resolviendo. Y ahora me gustaría convocar al licenciado Mario Amarilla. Mario, que es licenciado en Recursos Humanos, nos va a ilustrar, por lo menos es la idea que tenemos, Mario, de que nos des un poco de luz sobre el tema que siempre es un tema crucial en las organizaciones como es la comunicación. Ni qué decir en este contexto. Así que, ¿cómo debería abordarse este tema de la comunicación en las organizaciones para poder transitar esta crisis de la mejor manera posible? Bueno, gracias Jorge. Bueno, antes que nada, gracias a Adra y a DEF por la convocatoria, y muchas gracias a todos los que están del otro lado, que son los que permiten que nosotros estemos acá. Yo quisiera arrancar este tema encuadrando o dándole un encuadre diferente a lo que es el proceso de crisis, porque en definitiva la crisis es un proceso. Podemos definirla de muchas maneras, básicamente es una situación grave que responde a un cambio abrupto de un estado a otro y que nos pone en peligro. Esto puede ser de manera individual o de manera colectiva. Pero yo prefiero encuadrar la crisis dentro de un proceso mayor, para lo cual, si me permiten, voy a compartir algo con ustedes, que es el proceso de cambio. Porque la crisis o las crisis forman parte de este proceso mayor, que es el proceso de cambio. Arranca como arranca cualquier crisis, con una ruptura de la inercia, una ruptura del equilibrio,
que pone en peligro a las empresas desde su imagen, desde su funcionamiento, el equilibrio funcional, hasta su continuidad. Es lo que pone en riesgo. En este esquema, que es muy simple, pero que muestra cómo funciona un proceso de cambio, la ruptura de la inercia ya la tenemos, la produjo el COVID. Esta es una crisis inédita, como todos han dicho de una u otra manera, como coincido con Ricardo, lo que tenemos en unos años hemos pasado varias, pero esta tiene una particularidad que no ha tenido ninguna de las anteriores y nos pone en un escenario totalmente diferente. La ruptura de la inercia ya se produjo con el COVID. Todo proceso de cambio tiene un decaimiento temporal, natural, un periodo de transición, y lo que yo marqué acá, que es la situación objetivo. ¿Por qué quise poner a la crisis dentro de este proceso mayor? La crisis normalmente se produce en cualquier proceso de cambio en la fase de decaimiento y en parte de la fase de transición. Pero al remarcar la situación objetivo es mirar esto que estamos viviendo con una perspectiva diferente, que significa que nosotros tenemos la posibilidad de ser los definidores de la situación objetivo a la cual queremos llegar. Y esto requiere de algunos soportes que muchas empresas tienen funcionando normalmente, pero que se pueden construir o constituir en este momento. Y no importa cuánto llevemos a la crisis, porque la crisis todavía está presente, este proceso lo estamos viviendo. ¿Qué es? El comité o equipo de crisis y el comité de estrategia. ¿Qué hacen? Básicamente, dentro de la crisis, el comité de crisis es el que gestiona la crisis, el que timonea el barco. ¿Cuáles son las funciones principales? Analizar, decidir, ejecutar y evaluar. Y esto es el loop que significa que termina con la evaluación y vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si lo que estamos haciendo está bien o está dando el resultado esperado, y por otro lado porque los escenarios de crisis normalmente lo que generan son muchos cambios en el escenario, y lo estamos viviendo con los cambios de regulaciones, de permisos, etcétera, etcétera. Y una de las tareas principales del comité de crisis es ser el responsable del plan comunicacional y de su ejecución. Esto significa qué, cómo, cuándo vamos a decir y a quiénes le vamos a decir. Esto, siguiendo la línea de pensamiento de Ricardo de la planificación, es una manera de que la comunicación se planifique, aún dentro de la crisis, y que la crisis sea manejada de una manera específica. Y el comité de estrategia es el que plantea y evalúa los escenarios posibles. Por eso quise hablar de la situación objetivo, porque si no entramos en un desasosiego, porque parece que todo está gobernado por el afuera, y la verdad que esto no es así. Entonces, puesta la crisis en un proceso mayor, lo que nos permite es mirar una luz en el fondo del túnel. ¿Qué tiene que hacer el comité de estrategia en el momento de crisis? Esto, planear y evaluar los escenarios posibles, analizar la factibilidad, y es el responsable de definir la situación objetiva. Dicho esto, que es encuadrar un poco la crisis dentro, con una mirada un poco más optimista, por decirlo de alguna manera, voy a la comunicación. Lo voy a dividir en dos partes, con conceptos muy simples, pero que en mi experiencia son cosas que pasan inevitablemente en las organizaciones. La primera son las cosas que debemos evitar en el proceso comunicacional, y la segunda, qué objetivo no podemos perder de vista al momento de planificar la comunicación en un momento de crisis. La primera acción que debemos evitar es utilizar el silencio. No hay peor política que la de no comunicar, que la de no hablar, que la de no transmitir. ¿Por qué? Porque dejamos abierta. Primero, el silencio es interpretativo, y segundo, dejamos abierto esto a que nuestra gente, la que trabaja con nosotros, se entere de las cosas por terceros que no siempre tienen la información correcta. Entonces, utilizar el silencio es algo que hay que evitar a como de lugar. La mentira o la falsa de veracidad. Cuando hablamos de falsa de veracidad, yo estoy tratando de plantear lo que es la verdad media, ¿no? Decir una parte de la verdad y otra no. Parto de un concepto básico y humano. Las personas necesitamos saber.
Y cuando estamos en crisis es cuanto por ahí más necesitamos saber, aunque a veces no tengamos ganas de saber. Pero la verdad es que necesitamos saber tarde o temprano. Entonces, la mentira es otra acción que no debemos utilizar en los procesos comunicacionales, una acción que hay que evitar. Actuar por impulso, es decir, no actuar con la planificación debida, y por eso la propuesta de los dos equipos, que parecen complejos pero no lo son, porque se constituyen dentro de la propia compañía, con la alta dirección de las compañías, no importa si es grande o pequeña, a veces es el dueño y un grupo de personas que son su gente de confianza, y eso alcanza. El concepto, básicamente, es ser orgánico en la manera de tratar, tanto la crisis y capear el temporal, manejar en la tormenta, como ponerse a pensar, desde la mirada del proceso de cambio, en dónde queremos estar parados, y eso lo definimos nosotros, este es nuestro patrimonio. El actuar por impulso, obviamente, lo que va a generar es mala comunicación, mala transmisión y mala información. Y lo cuarto es comunicar sin escuchar, que es algo que ocurre aún en los momentos de normalidad. En los momentos de normalidad tampoco se escucha. Pero en los momentos de crisis resulta imprescindible escuchar y saber qué le pasa a nuestra gente, cómo se siente, qué información está necesitando. Y esto va en línea con lo que dijo Laura, con lo que dijo Verónica, y con lo que dijo Jorge. Necesitamos escuchar. Y es una predisposición. Los mecanismos, la táctica para escuchar, hoy la tenemos con la obligación del home office, tenemos que estar comunicados. Esto en los trabajadores no manuales, es decir, aquellos que pueden trabajar desde la casa. En las empresas que son industriales, obviamente, muchas de ellas están paradas, su producción está parada, y entonces hay que recurrir a otras técnicas. Pero básicamente hay una línea, y ya voy redondeando, Jorge, y termino, que es la línea de conducción. La línea de conducción tiene la obligación de estar en contacto con su gente, y son comunicadores hacia arriba y hacia abajo, y son receptores, emisores y receptores. Entonces, tenemos a mano los elementos para poder escuchar. El punto es hacerlo, ¿no? Yendo a los objetivos que no pueden faltar en una estrategia de comunicación, y con esto termino. El primero, que los empleados se sientan informados. ¿Qué significa que se sientan informados? No digo solamente que estén informados, que se sientan informados. Lo peor que le puede pasar a la gente, a nuestros colaboradores, a nuestra gente, es que se entere de las cosas por terceros. ¿Está? Entonces, tienen que sentirse informados, tienen que sentirse que la empresa se ocupa de que ellos sepan. Por dura, insisto, que sea la información que uno tenga que transmitir. Generar confianza. ¿Por qué? Porque nuestra gente, si tiene confianza, va a transmitir hacia afuera confianza también. Y acá me subo a algo que dijo Jorge en el comienzo, que es, la confianza no es algo que se genera de la noche a la mañana. Pero esto está hilado también con la verdad. Si yo hablo con la verdad, voy a lograr generar confianza. Pero si yo tengo una historia que me condena porque no he logrado generar confianza con mi gente, ser creíble para mi gente, no va a ser fácil. Pero si empiezo hablando con la verdad, probablemente pueda generar esa confianza. Pero esto es fundamental en un objetivo estratégico de comunicación. Desarrollar transmisores. Hay que entender que nuestra gente es comunicadora. Ya no se piensa en la comunicación con el personal inactivo en la comunicación. Nuestra gente es comunicadora hacia la afuera. Le preguntan, che, ¿cómo están las cosas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vienen tratando? Quiere decir que nuestra gente comunica también. Entonces hay que desarrollar esos comunicadores y hay que generar un mensaje uniforme en la compañía. Y tener planeado el día después. Por eso planteé lo de los equipos o el comité de estrategia. Insisto, parece sofisticado, pero no lo es. Es una cuestión de orden, y acá me subo a la planificación que marcaba Ricardo. El día después tiene que estar planificado y tiene que estar comunicado con la anticipación, porque hay cosas para hacer para el día después. Hay que pensar. Como decía un amigo mío siempre, pensar nos genera caries, entonces pensemos.
pensemos aún, aunque la crisis nos genere, todo lo que Laura marcó y definió muy claramente. Pero tenemos que pensar y hacerlo de una manera ordenada. Si lo hacemos de una manera ordenada, vamos a comunicar de manera ordenada y por ende nuestra gente va a bajar su nivel de incertidumbre. Y con esto cierro. Así que después quedo a disposición. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a vos, Mario, por tocar este tema, que sin duda es fuente de muchos conflictos en las organizaciones, en tiempos de normalidad, por llamarlo de alguna manera. Imaginemos en tiempos donde la información es tan crucial, porque como vos decías, la transparencia en los mensajes y la contundencia y la concreción de la información genera la confianza que muchas veces es necesaria para seguir adelante en las organizaciones y contar con el apoyo de los colaboradores, un apoyo que resulta vital en estas circunstancias, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mario, por estos conceptos. Y bueno, dándole un poco otro giro a las intervenciones que estamos realizando y desde otra mirada, ahora la vamos a convocar a Leticia Picone. Leticia, que es licenciada en Recursos Humanos. Nos vamos a meter de lleno en este tema, en el tema de los recursos humanos, de los colaboradores, y nos gustaría que nos cuente qué aportes estratégicos desde ese lugar podemos hacer a las empresas familiares en este contexto. Bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Igual que todas las personas que hablaron antes que yo, agradecer a ADRA y a IADEF por esta posibilidad de conjugar las dos instituciones y ponernos al servicio de pensar justamente este punto de conexión, ¿no? Las particularidades de la empresa familiar, el contexto y el área de recursos humanos en el lugar estratégico. Primero quiero aclarar que soy psicóloga, ¿sí? No soy licenciada en recursos humanos, y algunas de las cosas que van a escuchar en el ratito de charla que voy a tener con ustedes les va a resonar de lo que dijeron mis compañeros anteriormente. Puntualmente vamos a compartir la presentación. Bien. Yo en este caso lo que quiero es posicionarnos en el lugar en el que ustedes, los representantes del área de recursos humanos, se encuentran en este momento trabajando, ¿sí? Con las situaciones con las que se están encontrando diariamente. Inicialmente vamos a hacer una definición muy resumida de cuáles son las características de una empresa familiar, diferenciándolas de las características de una organización que no sea familiar. Este recorte que yo les voy a charlar ahora son 3 características, son muy poquitas, solamente elegí aquellas 3 que me permiten después seguir avanzando en mi intervención y comentarles por qué me parece a mí que nuestros aportes desde la psicología laboral, desde los recursos humanos, tienen impacto sobre estas 3 características específicas de las empresas familiares, ¿sí? Entonces, inicialmente hay que entender que la empresa familiar es una interacción constante de 2 lógicas. La lógica afectivo-emocional, que intenta siempre la contención y la inclusión de los miembros, y la lógica racional económica, que pretende, como cualquier organización, ganar plata y ser rentable. Para poder intervenir, y todas las personas que actualmente forman parte de una empresa familiar, en cualquier lugar en el que se posicionen, saben que estas 2 lógicas no se pueden separar, y cualquier intervención que intente trabajar sobre alguna de las 2 por separado, sin tener presente la otra, está prácticamente destinada al fracaso. Entonces, nunca perder de vista esta interacción. Otra de las características que elijo identificar en este momento, porque me va a permitir después justificar lo que les quiero comentar al final, es la convivencia de varias generaciones, 2 por lo menos, como mínimo. Y esta convivencia de generaciones se da
entre los miembros de la familia, pero también entre los colaboradores que no son miembros de la familia. Y es una particularidad muy interesante a tener en cuenta, y que en este momento, donde la tecnología toma un lugar trascendental de la gestión de la organización, no podemos minimizar, sobre todo los impactos que tiene en una y en la otra. En una generación que sabe usar la tecnología, por ejemplo, que está acostumbrada, en una que más o menos ha estado aprendiendo y está tratando de llegar a la altura, y en una que no ha tenido la necesidad hasta ahora de acercarse de una manera comprometida a la tecnología. Y la tercera característica que recortamos en este caso es que las empresas familiares en general tienen una gran capacidad de resiliencia, una gran capacidad de sobreponerse. Esto que estaban diciendo mis compañeros. En crisis, una empresa argentina ha estado casi siempre, y las empresas familiares siempre tienen esta tendencia a poder reponerse, recuperarse, reinventarse, subsistir. Entonces, esta es una de las variables sobre las cuales nos podemos hacer fuertes y hacer pie para seguir trabajando en este contexto, ¿sí? Haciendo un mínimo resumen de todo lo que escuchamos hasta el momento, dejando un montón de cosas afuera, pero básicamente lo que quiero compartir es, en estos momentos la incertidumbre más la crisis, lo que nos deja es en un lugar donde hay muchas cosas que hacer, hay mucho que hacer, pero como bien decían recién, antes que hacer hay que poder pensar. Este pensar es imprescindible en este momento. Tenemos que ir en contra del impulso, tenemos que ir en contra de la tendencia a la acción por la acción misma, que es lo que normalmente caracteriza a un emprendedor, y sobre todo al emprendedor de la primera generación. Entonces, desde el área de recursos humanos, tenemos que tratar de posicionarnos en este espacio de parar y pensar. Contamos con algunas ventajas para esto, y es que no estamos apresurados por la presión del área de ventas, que tiene que interactuar con el mercado. No estamos presionados como la administración con los pagos que nos exigen los proveedores. No estamos tan urgidos como la planta de producción o el sector de producción, que está con las máquinas paradas o sin insumos para fabricar. Tenemos la posibilidad de poder parar y pensar. Y a partir de ese pensar, hacer todas las cosas que requiere y demanda este contexto. Este pensar no solamente es, como lo acabo de contar, sino también es un pensar novedoso, es un pensar creativo, es un pensar diferente, es un pensar cosas que hasta ahora no se nos habían ni ocurrido, porque las que se nos habían ocurrido hasta ahora ya no nos están dando resultados. Entonces, es un pensar absolutamente abierto, ¿sí? Y nosotros desde el área de recursos humanos tenemos que poder aportarle esto a la organización. ¿Por qué aportárselo nosotros? Porque estamos en una posición estratégica, ¿sí? Todos ustedes trabajan en el área de recursos humanos, todos ustedes saben que formamos parte de una mesa estratégica, en algunos casos, y por otro lado, formamos parte de un área de servicio. Estrategia y servicio. En las empresas familiares, donde la estructura es más reducida y las relaciones vinculares son más cercanas, es más fácil que el área de recursos humanos juegue en la mesa chica, es decir, juegue en el nivel estratégico, que a lo mejor en una multinacional o en una empresa mucho más grande solamente queda aislada a la zona de servicios, a la intervención técnica. Pero en este caso la empresa familiar nos habilita muchas veces a formar parte de la estrategia, entonces tenemos que aprovecharlo. Y como dijo la persona que habló antes que yo, que fue muy interesante, Mario hablaba de estos dos comités. Entonces, recursos humanos se puede incluir en el comité estratégico, porque tiene con qué, tiene mucho que aportar a la empresa familiar desde este lugar. Entonces, identificar nuestra intervención en este momento desde lo estratégico y de lo que le podemos aportar a la empresa familiar. Para ir cerrando, y a modo bien de resumen, justito,
quiero hacer esta comparación, ¿no? Nuestros destinatarios, los usuarios, digamos, o nuestro cliente interno, aquellos que van a recibir nuestros servicios como área, lo dividí en 3 grandes grupos. La primera generación, la segunda generación y los colaboradores. Entonces, identifiquemos qué necesita cada uno de estos 3 destinatarios nuestros servicios para poder brindarles de la mejor manera posible aquello que necesitan, porque cada uno necesita cosas diferentes. La primera generación necesita sentirse seguro, porque hoy por hoy el riesgo de supervivencia es objetivo para la población mayor de 65 años, que suele ser la primera generación, pero además necesitan sentirse incluidos. El hecho de quedarse en casa les tiene que garantizar que no pierden dominio, control y poder sobre su empresa, que es algo que los inquieta mucho cuando no pueden ir a ver. Nuestro rol en este caso es de cuidadores de esa salud y de esa seguridad y de esa sanidad, pero también garantes de que el lugar de control, de dominio y de poder lo van a seguir teniendo, aunque sea a distancia. Y lo que podemos hacer en este sentido es afianzar los procesos de gestión a distancia, afianzar los procesos de comunicación, de informes, de reportes, de registros, y ser creativos. Por ejemplo, utilizar los medios tecnológicos para generar reuniones, para generar paseos por la planta, para que el fundador desde el celular en su casa pueda estar viendo qué es lo que está pasando en la planta, que pueda formar parte de las reuniones, ¿sí? En la segunda generación, lo que estarían necesitando es estar al frente, porque de repente el lugar que ocupaba la primera generación lo tienen que ocupar sí o sí la segunda, que es los que se pueden quedar en la planta o en la empresa, pero necesitan estar acompañados, no se pueden quedar solos, porque a lo mejor todavía no tienen desarrolladas todas las estrategias de gestión necesarias. Entonces, en este sentido, nuestro rol es aliados de esta segunda generación para empoderarlos, fortalecerlos, sostenerlos y hacerles de soporte en todo lo que ellos necesiten para poder posicionarse en este nuevo rol. Lo que podemos hacer es armar equipos de trabajo. Eso me parece lo más importante en este caso. Estos equipos de trabajo tienen que ser, otra vez, creativos, tienen que ser novedosos, tienen que ser aquellos equipos que jamás se nos hubiera ocurrido hacer. Juntar colaboradores de diferentes áreas, personas de diferentes antigüedad en la empresa. Incluso armar equipos con proveedores, armar equipos con clientes, armar equipos con colegas casi competencia, porque son los equipos que hoy por hoy van a permitir que las empresas se redefinan. Con respecto a los colaboradores, a ver, lo que están necesitando, y es lo que ya se estuvo comentando, es sentirse operativos, pero también sentirse contenidos, es decir, operativos. Aquellos que no están pudiendo ir a la planta y están haciendo trabajo desde su casa, tienen que sentir que están dentro de la organización, aunque no lo estén. Y para esto la organización y el área de recursos humanos tiene que ser mediadores y contenedores. Mediadores de la distancia y contenedores de las emociones, porque tenemos que poder pensar que a la persona que está trabajando desde su casa le pasan todas esas cosas que dijeron las chicas al principio, tienen incertidumbre, tienen angustia, no pueden dormir, y la empresa, la organización, tiene que poder dar respuesta. Para poder dar esa respuesta, y ya termino, hay que informar, hay que comunicar, hay que brindar datos de lo que se dijo, en lo que se definió en el comité estratégico y en el comité de crisis, pero hay que informar, porque la información tranquiliza, la palabra calma. Y reforzar el compromiso y el lazo social. Todo aquello que se perdió por la distancia se tiene que poder recrear otra vez de manera muy creativa para sostener el lazo y el compromiso y la empresa como contención emocional y vincular de sus miembros. Con esto estoy redondeando, espero haber sido clara. Cualquier duda que quede cuando terminan las exposiciones, estamos abiertos a las preguntas, ¿sí? Bien, dejo de compartir y me retiro. Muchísimas gracias, Leticia, por tu aporte. La verdad que, sí, miren, quiero reconocer y felicitar hasta acá a todos los expositores porque en una hora de contacto con todos ustedes hemos podido transitar distintos temas que van desde la toma de decisiones, la incertidumbre, tocamos aspectos legales,
temas de comunicación y temas vinculados al aporte estratégico de los recursos humanos. No es fácil lograr una síntesis de todos estos temas que son tan abarcativos, pero bueno, un poco la idea es esto, que sirva de disparadores para después poder ampliarlo en el caso de que tengamos una segunda oportunidad o quedar abierto a preguntas. Y ahora es el turno, como decíamos, hicimos un recorrido por diferentes temas, es el turno de convocar a la licenciada Natalia Christensen, quien es la presidenta del IADEF a nivel nacional, y ella, con una mirada integradora, es lo que te vamos a pedir, Natalia, que nos ayudes a transitar este camino que estamos recorriendo, con tu experiencia y a lo largo y a lo ancho del país. Sé que has tenido vinculaciones recientes, no solamente con ciudades de la Argentina, sino también en el ámbito de Latinoamérica, y que nos puedas resumir en los minutos que tengas asignados un pantallazo de qué le está pasando a las empresas familiares, qué elementos tienen y cuáles son aquellos aportes que vos podés compartir con todos nosotros para una mejor gestión. Bueno, muchísimas gracias Adra y a este equipo que ha estado antecediéndome en la palabra, que somos los asociados del IADEF, que estamos conformando la sede Mar del Plata, y queremos estar muy cerca de las familias empresarias y también de los profesionales, porque obviamente, como bien habrías tú, Jorge, entendemos la importancia que tiene la familia empresaria tanto en la riqueza social, en el aporte al empleo y en todo lo que representa para las redes de redes, ¿no? De cómo vivenciamos y estamos pasando esta situación de pandemia. En relación a esto que me planteabas, a ver, yo creo que integradamente todos hemos estado desde las multidisciplinas, pasando por un eje importante que es tomar conciencia. Tomar conciencia, y para nosotros ponemos el acento en tomar conciencia de quiénes somos. Somos familias empresarias, somos empresas de familias, somos empresas configuradas con capacidades, con una historia, con un legado, con unos valores, con un saber hacer y con un saber estar en relaciones con una comunidad de empresa, nuestra empresa o nuestros colaboradores, de una comunidad externa, que es todas nuestras relaciones que tenemos con el exterior de la empresa. Y en relación a esto, creo que lo que nosotros queremos es hacer que se tome conciencia para que también las familias empresarias puedan, las familias empresarias también puedan dar cuenta de cómo activar procesos y mecanismos que les ayuden a transitar mejor esta crisis, y como bien decíamos, y comentaba Mario, prepararse, y como bien decía también Ricardo, prepararse para estar preparados también para después de la crisis, ¿no? Yo acá trato de mostrarles, por ejemplo, un barquito que está en una situación estable, que no es la que estamos ahora. Este es un modelo con el que se puede interpretar la empresa familiar. Hoy estamos en aguas turbulentas, en una situación de mucha inestabilidad, que no sabemos qué rumbo estamos llevando, para qué lado. Lo que sí sabemos es que nuestro barco está conformado de 3 subsistemas, y los 3 son importantes, y esta nave, o este navío en el que nosotros estamos y somos, se compone de estos 3 sistemas, los 3 tenemos que cuidarlos. Sabemos que hay momentos en donde hay que hacer más foco en empresa, y por eso seguramente a todos les ha pasado que en el inicio de la pandemia, y empezamos a vivenciar estos espacios de webinar y de encuentros entre empresarios, y se hablaba de cuidar la caja, cuidar la empresa, hacer esto, tomar esta decisión con el empleado, con el colaborador, pero está bien. Si nos enfocamos por la situación a la empresa, porque en este momento es tomar decisiones inmediatas, pedir un préstamo, a responder a este DNU, o lo que sea, no perdamos de vista que en nuestro navío también está la familia. Y que por momentos, por desatender esta otra parte del barco, capaz que me desequilibrio demasiado, ¿no?
Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a que la empresa familiar es un sistema dinámico, en constante dinamismo, y hay que entenderla, hay que saberse conocer como familia empresaria, hay que saberse conocer dónde están presentándose las mayores tensiones, y para eso muchas veces un medio para conocernos y para estar atento a lo que nos está pasando, que lo fue comentando Verónica, Laura, Ricardo, Mario y Leticia, es crear estos espacios, porque la comunicación en las familias empresarias se tiene que dar, y tenemos que tenerla en todos los espacios. Entonces, no solamente es cómo nos comunicamos con nuestros colaboradores que están trabajando en la empresa, cómo nos comunicamos también con nuestra familia, accionistas actuales y accionistas futuros, con nuestra familia, futuros herederos, de alguna manera, con nuestros colaboradores, en las intersecciones, los miembros de la familia que están trabajando. Un poco lo que hablaba Ricardo, ¿cómo atendemos a las inquietudes y a las tensiones que se están presentando entre accionistas que no están en la empresa, que de repente podemos ser una familia empresaria que allá tiene varias ramas? Lo que estamos viendo en este momento es que en la inestabilidad de este navío, estamos siempre prestando la atención a que está habiendo una crisis en la dinámica relacional, está habiendo una crisis en las luchas por la obtención de los recursos escasos, también porque se está debilitando mucho el liderazgo, se está debilitando mucho también este modelo de autoridad o de relaciones que tenemos. Y a todas estas cuestiones les tenemos que poner un ordenamiento, le tenemos que poner un sentido, y como bien decían, había tomado ahí alguna nota, hay que dar respuesta, ¿no? En la medida del poder que tenemos como familia empresaria para dar respuesta. Entonces, gestionemos la comunicación, dispongamos de un sistema, de una metodología estructurada, concebida estratégicamente para atender a este momento. Podemos, en esta situación de cambio, no podemos hacer escenarios a muy largo plazo, pero sí podemos ir trabajando semana a semana y decidir, ¿no?, cómo nos vamos a ir gestionando ante esta incertidumbre. Y esto yo lo quiero remarcar mucho, prestarle atención a la comunicación, la formal y la informal, porque nosotros tenemos que atender y tratar en la medida de contribuir a ambas, ¿no? Porque a veces estoy viendo en muchas familias empresarias que se está prestando por ahí mucha atención dentro de la empresa y solamente a la comunicación por ahí más formal, y no a la que también construye, ¿no?, a la cohesión, a la armonía y al equipo y a la contención de las personas, y por eso también hacíamos hincapié en el tema emocional. Con esto quiero decir, concebamos estratégicamente cómo trabajar en este momento la comunicación, pensemos en qué nos interesa fomentar como objetivos. Yo creo que un poco también muchos decíamos que los argentinos estamos acostumbrados a vivir crisis. Bueno, esta es un poco más severa que todas nadie la conoce como la puede comparar con las anteriores. Pero aún así, con crisis, sabemos, hay cosas que queremos seguir siendo una familia, que queremos cuidar lo que nos da identidad, que queremos cuidar el patrimonio de la mejor manera, no solamente el patrimonio económico, sino también hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con un patrimonio familiar. Entonces, fomentemos eso, el compromiso a cuidar, a custodiar lo que nos interesa, a facilitar que aún en momentos duros pensemos en la continuidad y pensemos en cómo vamos a evolucionarnos desde este navío de tres sistemas. Aumentemos la calidad de las relaciones, porque sí que sabemos que se están generando debilidad de liderazgo, grietas, ha habido un aumento alto de divorcios en familias, hay secretos, ya veníamos con algunas, podríamos poner metafóricamente algunas enfermedades preexistentes de familias empresarias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearnos los objetivos, pero estos objetivos que sean realmente, ¿no?, alcanzables, medibles y revisados.
capaz que necesitamos poner algunos medios. Capaz que un poco como decía Leticia recién, ¿no? O como decía creo que también Mario, armar un equipo o asignar a alguien de la familia o de la empresa familiar, alguien que pueda ser de la familia que esté trabajando o algún miembro o colaborador que trabaje los aspectos que nos interesa en cuidar de un proyecto o de una gestión de comunicación para determinados objetivos, y que cuidemos los medios, porque los canales, porque a veces está esto que nos estamos comunicando mucho, nos estamos comunicando mal, nos estamos comunicando de manera errónea por los canales que no corresponden, estamos entrando ahí en esos errores que comentaba Mario. Entonces, hoy hay muchísimos canales, a veces es también resignificar el canal por el que nos estamos comunicando en la familia empresaria, y prestarle mucha atención a esto, a los métodos y las metodologías con las que trabajamos. Cómo coordinar que las acciones de que lo que queremos estar comunicando y lo que queremos que a todos nos una, nos cohesione, nos haga ir en piña, en juntos para un mismo lado, bueno, hay que definirla, ¿no? Entonces, y en el caso de la familia empresaria, cuando en la filmina anterior yo les planteaba esto de los sistemas, ¿no? Acá, entre los propietarios que son familia y entre los propietarios que están en la gestión, en estos tres, fundamentalmente hay que trabajar con una agenda de objetivos y una agenda de comunicación. Si la familia empresaria no hace conciencia de esto, se puede ver muy amenazada, ¿no? Entonces, lo que queremos es que siempre se visualice que hay que cuidar de las personas, hay que cuidar de las familias, que son las que, de alguna manera, sin empresa no es empresa familiar, pero también sin familia no va a seguir siendo empresa familiar, con lo cual hay que cuidar de ambas, hay que cuidar de la gestión que se está haciendo, y que creo que hay muchos empresarios, como bien decía Ricardo, que hay héroes y que se trabaja bajo las circunstancias y el contexto ya de crisis que veníamos teniendo de años anteriores. Así que bueno, de alguna manera yo quería transmitir esta claridad de que ser empresa familiar es atender a los tres sistemas, es atender a la familia, es atender las cosas que les están pasando a las familias, y que también que el modelo de decisión y de toma de decisiones no es el mismo que cuando no estábamos con pandemia, no es el mismo. Entonces, todo esto requiere una puesta en común para los accionistas actuales y futuros, y un ordenamiento. Y para eso muchas veces, si no se puede hacer solo, es un buen momento para buscar aliados, buscar opinión, buscar consejos. Siempre nosotros, el aporte que les hacemos a las familias empresarias es esto mismo que hoy estuvimos practicando, una mirada multidisciplinaria, un enfoque sistémico, un alcance a soluciones, orientaciones que son integradas, y que requieren de alguna manera una atención más compleja, ¿no? Entonces, bueno, nada, era eso, y agradezco a los asistentes y a los que nos están acompañando también por Facebook, que son bastantes, que bueno, han entrado a la sala, pero también nos siguen por Facebook. Así que muchísimas gracias, y un gusto poder hacer más encuentros como estos. Bueno, gracias a vos, Natalia, por la claridad de todos los conceptos que nos fuiste ilustrando. Sí, yo también quería agradecer a toda la gente que está siguiendo por Facebook Live, porque han tenido algún inconveniente con el link de acceso a la sala de Zoom, así que bueno, también tenerlos en cuenta, agradecerles la presencia de ellos en forma virtual también. Me gustaría, si alguien quiere hacer alguna pregunta, mientras tanto, compartir con ustedes un concepto bastante nuevo, que es de mucha aplicación acertada en este tema de la pandemia, y que tiene que ver con un concepto que se llama longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Bueno, esto nos ilustra el referente español Alex Rovira, que
suma o agrega valor a lo que es la resiliencia. La resiliencia todos sabemos que es la capacidad, digamos, de volver a comenzar tras un traspié, para decirlo de forma sencilla. Por esto le tenemos que agregar un poco de humanidad, porque la resiliencia en sí es un concepto físico, ¿no? Que es el volver al estado original luego de un elemento que ha sido sometido a una presión determinada. Pero aquí le agregamos resiliencia más estado de ánimo, resiliencia más constancia en el tiempo, resiliencia más vocación de servicio, resiliencia más generosidad. Es un concepto mucho más amplio. Un claro ejemplo de longanimidad lo tenemos hoy día con los trabajadores sanitarios, que dan muestras de su idoneidad, pero también de su generosidad. Entonces yo creo que tenemos que sumar valor a partir de la aplicación de este concepto en las empresas familiares. No solamente la resiliencia, sino ser o estar y tener presente este término. Quiero agradecer, no sé si hay alguna pregunta, voy a mirar un poquito por acá, a ver, hay algunos agradecimientos, tenemos saludos desde Cádiz, de España, si alguien quiere hacer alguna pregunta es el momento, si no los invito a todos a que prendan sus cámaras, a los disertantes, como para tener un recuerdo. Yo voy a tomar una foto de este momento y pasarle la posta a Solange, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y nuevamente a Adra y a DEF por haber tenido esta ocasión de poder compartir estas reflexiones en forma multidisciplinaria. El micrófono, Solange, activa el micrófono. Ahí está. Bueno, nada, como Jorge, agradecerles a todos la participación nuevamente, a los disertantes, el haber compartido con todos nosotros sus conocimientos, fue muy enriquecedor, así que muchísimas gracias. Y bueno, para los que están escuchando, que sepan que en nuestras redes va a quedar el video grabado, por si lo quieren volver a ver, quieren repasar algún conocimiento, o lo vea alguna otra persona que hoy no pudo estar presente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, adiós. Vamos cerrando entonces. Gracias. Adiós, gracias. Gracias Leti, Gracias, Ricardo, Jorge, Vero, Gracias. Mario. Muchas gracias. Gracias a Adiós. todos. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.